Hablemos de un personaje que, a pesar de su brevísima aparición, ha generado décadas de debate. El Rey Cold, padre de Freezer, patriarca de un imperio y una de las mayores incógnitas de Dragon Ball Z. Su llegada a la Tierra dejó una pregunta en el aire que todavía resuena. ¿Era él, y no su hijo, el verdadero poder en la sombra? Pues hoy vamos a intentar resolver ese misterio. Es que esta es la gran cuestión, ¿verdad? La idea de que Freezer, el gran emperador del universo que conocimos, era en realidad el segundo al mando, que por encima de él había un tirano todavía más poderoso. ¿Hay algo de cierto en todo esto o es simplemente un mito que se ha ido alimentando con los años? Vamos a verlo. A ver, refresquemos la memoria un poco. Principios de la saga de los androides. Un ki absolutamente descomunal se acerca a la Tierra. Pero ojo, no es solo Freezer, que viene reconstruido como Mecha Freezer y con unas ganas de venganza tremendas. No, viene con su padre. Su presencia es imponente, su confianza total. Y de repente, Trunks del futuro aparece y lo despacha en un abrir y cerrar de ojos, dejándonos a todos con más preguntas que respuestas. Oficialmente, este es su currículum. Y no es poca cosa. Estamos hablando del origen de la estirpe más temida del universo en esa época, la fuente de un poder y una crueldad que casi acaban con nuestros héroes. Y ese título de rey, como vamos a ver, tenía su peso. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale toda esta idea? ¿Por qué tantísima gente estaba convencida de que Cold era superior a Freezer? Pues la respuesta está en cómo nos presentaron la escena. Fue una jugada maestra del guión para llevarnos a pensar justo eso. Todo empieza con esta frase. La pronuncian los guerreros Z al sentir esas dos energías gigantescas acercándose. Su primera impresión, su primer escaneo de poder fue clarísimo. El ki que acompañaba a Mecha Freezer parecía, y digo parecía, superior al del propio Freezer. Es que la serie nos lo puso en bandeja. Nos hizo creer que la verdadera amenaza era el padre, que Freezer era el aperitivo y que el plato fuerte venía después. Aunque luego Gohan lo matiza un poco, la primera sensación que nos quedó a todos es que el poder en reposo de Colt era aterrador y aparentemente superior. Y por si fuera poco, está su actitud. Ojo con esto, ve cómo desintegran a su hijo delante de sus narices y no entra en pánico. Al contrario, se queda tan tranquilo y en un gesto de arrogancia total le ofrece al asesino de su hijo un puesto en la familia. Creía que todo el poder de Trunks venía de la espada, lo que demuestra una confianza ciega en su propia fuerza. Pero, claro, hasta aquí todo es percepción, lo que vimos y sentimos en ese momento. ¿Y si esa ilusión de poder era solo eso, una ilusión? Ahora vamos a ver lo que dicen las fuentes oficiales, porque aquí es donde la historia que nos habíamos montado empieza a desmontarse. Ya aquí lo tenemos. El choque frontal. Por un lado, la sensación de los personajes que podía ser engañosa, y por otro, la información contrastada y oficial de las guías de Dragon Ball. La balanza, como veis, empieza a inclinarse hacia un lado muy claro. Esta es la prueba definitiva, la que viene de la Daizenshuu 7, que es como la Biblia de Dragon Ball. La frase no puede ser más clara. Ligeramente por detrás de Freezer. Se acabó el debate del poder base. Por muchas apariencias y sensaciones, los datos dicen que Freezer seguía teniendo la sartén por el mango. Y por si quedaba alguna duda, tenemos la palabra del jefe, del mismísimo Akira Toriyama. Él siempre concibió a Freezer como una anomalía, un prodigio genético, un mutante con un potencial que dejaba en pañales al de su padre y al de su hermano. Colt era fuerte, por supuesto, pero es que Freezer jugaba en otra liga. Vale, si está claro que su poder base era inferior, ¿por qué narices se sigue debatiendo sobre esto? Porque hay un y sí muy potente, una posibilidad fascinante que es la que de verdad mantiene viva la leyenda del Rey Colt. Aquí está la clave de todo. Vimos a Colt en una forma muy parecida a la segunda transformación de Freezer. Y sabemos que los de su raza no se transforman para aumentar su poder, sino para contenerlo. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Significa eso que Colt tenía más poder guardado que nunca pudimos ver? A partir de aquí, claro, surgen un montón de teorías. Algunos piensan que la forma en la que lo vimos era su máximo, que no podía ir más allá. Otros creen que simplemente reconoció que su hijo era el verdadero genio de la familia y por eso le pasó el testigo. La idea general es que Colt ya había tocado techo, mientras que el de Freezer parecía no tener fin. Y ya para rizar el rizo, otra guía oficial, la Dragon Book, nos suelta esta perla. No lo confirma, pero lo insinúa. Dice que parece ser del tipo que sería capaz de transformarse. Y claro, con eso deja la puerta abierta de par en par a la especulación y mantiene el misterio bien vivo. Bueno, después de analizar la puesta en escena, los datos oficiales y las teorías de los fans, ha llegado el momento de poner un poco de orden. Es hora de dar un veredicto y separar de una vez por todas el mito de la realidad canónica de Dragon Ball.
La conclusión, basándonos en las pruebas más sólidas y oficiales, es esta. Freezer siempre fue superior. La idea de un rey Colt todopoderoso es un mito. Un truco narrativo brillante, eso sí, que creó una tensión increíble, pero que no se sostiene si miramos las declaraciones del creador y las guías. El propósito del Rey Colt nunca fue ser el enemigo final. Su función en la historia fue otra. Fue, por así decirlo, un telonero de lujo. Por un lado, su imponente presencia sirvió para recordarnos lo terrorífico que era su linaje. Y por otro, y quizá más importante, su derrota instantánea a manos de Trunks fue la mejor carta de presentación posible para el nuevo y misterioso Super Saiyajin. Y esa es la reflexión con la que nos tenemos que quedar. Quizás no deberíamos medir al Rey Colt por un poder que, canónicamente, nunca tuvo, sino por el tremendo impacto que su breve aparición tuvo en la trama. Fue la pieza que demostró dos cosas: que la era de Freezer se había acabado para siempre y que una nueva generación de guerreros y amenazas muchísimo más bestias estaba a punto de llegar. Un personaje que, sin ser el más fuerte, cumplió su papel a la perfección.